Las reacciones a propósito de la eliminación gradual del subsidio a los combustibles no solamente provocan reacciones en el sector de los transportistas, también hay otra arista que se siente perjudicada o afectada, y quiero referirme específicamente a los distribuidores de combustibles. Es por ello que esta mañana nos acompaña don José Miranda en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles del Guayas. Qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido, don José. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. El precio de la gasolina super se redujo a $2,98 por galón tras estar en diciembre a $3,10. De acuerdo a la nueva estructura de precios, señor Miranda, de las gasolinas, la super podría variar mes a mes dependiendo de su costo en el mercado internacional y de otros que determine Petroecuador. Partiendo de esa premisa, ¿cuál es la mayor preocupación que en este momento tienen los distribuidores de combustibles a nivel nacional y en el caso de ustedes como representante del Guayas? Bien, el mayor problema que tenemos nosotros es que nunca hemos sido escuchados por la máxima autoridad, que es el presidente de la República. ¿Y qué es lo que quieren decirle? Aprovechemos que está aquí, seguramente lo están viendo. Nosotros lo que le hemos pedido al actual presidente y al anterior es que nos reciba a nosotros, porque somos en realidad quienes somos los que tenemos que afrontar todas las dificultades que se nos presentan por las distintas reformas de la ley en el área de distribución. Las comercializadoras son intermediarios, ellos no se afectan absolutamente en nada cuando hay las variaciones, porque ellos lo que hacen es comprar el producto y venderlo a nosotros. El problema es para los distribuidores. El problema es para los distribuidores. ¿En qué les afecta? En todo sentido, porque los márgenes de comercialización los tenemos anclados desde el 2003, que en el gobierno de Lucio Gutiérrez nos bajó el margen de comercialización para pagar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que nosotros, cómo nos perjudicaron en aquel entonces? Cuando se inició el nuevo sistema de comercialización y se transformó, usted verá, todo el público lo conoce, la red de distribución, la presentación de las estaciones, el servicio que se presta, fue de un mutuo acuerdo entre comercializadoras, distribuidores y el gobierno. Y el margen que se fijó para aquel entonces era el 18% sobre el precio del terminal. Ese 18% se compartía con las comercializadoras. Una parte de ese porcentaje no es que se lleva estrictamente el distribuidor. ¿Qué pasa en la actualidad? Sucede exactamente lo mismo, pero tenemos el margen anclado y en centavos por galón. Entonces sube el precio del combustible, pero los centavos quedan abajo. Los costos de las operaciones de las estaciones todos los años se siguen incrementando, comenzando por el salario básico. Todos los años sube el barril, aumenta el precio que hay que pagarle a los trabajadores. ¿En cuánto aspiran ustedes debe incrementarse para poder llenar las necesidades que tienen como distribuidores ese margen de utilidad? Nosotros lo que estamos pidiendo desde el gobierno pasado es que nos vuelvan a reponer el 18% sobre el precio del terminal, porque si sube el precio del combustible, automáticamente nuestro margen también sube. Si baja el precio del combustible, igual baja, pero seguimos percibiendo un 18% que permiten no enriquecer a los distribuidores como todo el mundo piensa, sino por lo menos mantener estable nuestro negocio. Porque si estamos anclados con el margen y el precio sigue y sigue y sube, el salario sube, los repuestos suben, todo sube, ¿y de dónde sacamos la plata para...? Si no es negocio, ¿no han pensado en iniciarse en otro tipo de actividad? Mire, los negocios, la red de distribución normalmente vienen heredados ancestralmente, ¿no? Los comenzaron los padres o nuestros abuelos y de ahí lo hemos seguido manejando los distribuidores. No es tan fácil. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil que cuando usted tiene 40, 50 años trabajando en familia, en una línea, de la noche a la mañana cambia de negocio. Porque... Ahora, señor Miranda, yo revisaba unas declaraciones del señor ministro de Finanzas, el ingeniero Martínez, y él decía que si bien es cierto, de momento, de aquí en adelante, no se ha considerado un nuevo incremento, tampoco está escrito en piedra que no se precise hacerlo. Si eso volviese a ocurrir, ¿cuáles serían los efectos para el sector distribuidor? Es que ese es el gran problema que tenemos. Todas las autoridades de control, comenzando con el ministro nuestro, del ramo nuestro,
no nos da la oportunidad de dialogar. Es decir, el presidente de la República habla que las medidas que se tomen serán en consenso a través de un diálogo. ¿Quiénes somos los que sufrimos todo el impacto de la comercialización de combustibles? No son las comercializadoras, son las redes de distribución. Nosotros, si el Ministerio de Trabajo da una nueva disposición, cúmplaselos por la comercializadora. Pero nadie conversa con ustedes. Nadie conversa con nosotros. Si hubieran conversado con nosotros, inclusive ahora para esta fijación de los nuevos precios, hubiéramos tenido la oportunidad de darle más luces y conocimiento de qué es lo que realmente acontece. ¿Qué es lo que verdaderamente debería hacerse, cree usted? Que nos llamen a la mesa de diálogo, lo venimos pidiendo hace tiempo. Pero sus dirigentes están fallando entonces, no los representan porque no tienen voz y voto para poder ser al menos escuchados. Exactamente, pero es que no es culpa de la dirigencia, nosotros venimos insistiendo desde el gobierno pasado, hace 10 años que estamos peleando porque nos reciba, para que el presidente sepa de primera mano qué es lo que realmente acontece. El problema que tenemos es que antes estos precios de los combustibles se fijaban con el ministro y el ministro lo ponía en vigencia dialogando con nosotros y con la comercializadora a través de un acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando venían a subir los precios de los combustibles, entonces el ministro que daba ese acuerdo ministerial lo llamaban al Congreso, lo interpelaban y lo votaban por haber subido el precio de los combustibles. Pero el precio de los combustibles quedaba arriba y el ministro se iba a su casa, es decir, era un chivo expiatorio para justificar una subida de precios de combustible. Señor Miranda, hay voces que apuestan a la liberalización de la importación de los combustibles, es decir, quitarle el control o el monopolio a Petroecuador como una de las salidas salomónicas y más justas al problema. ¿Usted qué opina? Para eso no es cuestión de hacerlo de la noche a la mañana. Tendríamos que hacer lo que pasa en los Estados Unidos, por ejemplo. Cada marca móvil, qué sé yo, cualquiera de las redes de distribución tienen sus propias refinerías, sus propias plantas de abastecimiento, sus propios medios de transporte. No es tan sencillo que cualquiera arme e importe el combustible. Porque imagínese usted, a ver, libera la importación de combustible. ¿Y a dónde se almacena? ¿Quién tiene el monopolio del almacenamiento de combustible? Lo tiene Petroecuador. Ellos son los que tienen la estructura. Entonces, pedirle, fíjense usted, una vez se abrió la liberación de importación de combustible en el pasado, yo no sé si usted lo recuerda. No. Pero se importaba de Venezuela y había 2 o 3 plantas de almacenamiento donde se almacenaba, privadas, donde se almacenaba el combustible. Y tampoco resultó entonces. No resultó, porque es lo que pasa. Hay un acuerdo entre las naciones, especialmente aquí del área andina, que no pagan impuestos. Sucede que se importa el combustible y una vez que se vendió, después el ministerio quería cobrar el impuesto y entonces tuvo una gran lucha. Señor Miranda, siendo así, y de acuerdo a lo que usted nos plantea y sus preocupaciones, la salida, se me ocurre a mí, entonces sería tal vez un manejo más eficiente y en diálogo consensuado con todos los actores. Exactamente, y especialmente con la red de distribución, porque nosotros, fíjense, ya viene, a donde se le quita el subsidio al diésel. ¿Quién paga el transporte del combustible desde los terminales de Petroecuador? El distribuidor. No lo paga la comercializadora, lo paga el distribuidor. Si el Ministerio de Trabajo da alguna disposición nueva para que se cumpla nuevas normas en el manejo del personal, ¿quién paga todos esos gastos? El distribuidor. El distribuidor. Viene la facturación electrónica, no lo paga la comercializadora, lo paga el distribuidor y eso cuesta miles de dólares. Todo es costo, pero ¿qué hacemos con un margen que lo tenemos anclado desde el 2003? Imagínense, vamos para los 16 años ganando lo mismo. Y en 16 años todos los costos operativos, no solamente del lado nuestro, de todos los involucrados en el comercio, va subiendo y subiendo. Señor Miranda, tienen el sistema quebrado. Nos queda un minuto. Tal vez valga la oportunidad para poder reiterar ese llamado al diálogo en el que la comunicación no sea solamente de una vía, sino de doble vía, para que ustedes también puedan ser escuchados. Exactamente, eso es lo que estamos pidiendo. Si no nos recibe el presidente de la República, que nos reciba directamente el ministro nuestro, porque, a ver, la ley de hidrocarburos establece que el ministro, la responsabilidad del manejo del área hidrocarburífera la tiene el ministro del RAM, por delegación del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República le puede dar a él las pautas de qué hacer para cambiar las cosas.
pero el ministro es el responsable. Es decir, nosotros lo que estamos pidiendo es que se reforme el artículo 72 de la ley de hidrocarburos, para que ya no sea el presidente que mediante un decreto ejecutivo fije los precios de los combustibles, que lo fije. Lo venimos pidiendo. Mira, le voy a dejar un oficio de los tantos que hemos mandado. Perfecto. Lo que hemos planteado nosotros, que sea Petroecuador. Resumen lo mismo que están haciendo ustedes aquí. Ahora, los analistas dicen la gasolina en los Estados Unidos es más barata, sí, pero los analistas no toman en cuenta cómo funcionan los sistemas. En los Estados Unidos, una comercializadora le manda, uno pone el pedido a la comercializadora, le mandan en los carros de ellos al distribuidor y ellos. Acuérdense, no hay carga laboral, todas las estaciones son self-service. Usted va a la caja de la tienda de conveniencia y le dice estoy en tal surtidor, deme $10 de gasolina, le da y usted mismo coge. ¿Y por qué no se puede implementar lo mismo acá? Con el sistema que tenemos nosotros, que es seguridad. Imagínense que con toda la seguridad que tenemos, los ladrones van, asaltan y se roban lo que quieran. Despachando, dejando los surtidores solos, se los llevarían hasta los surtidores si los dejamos. Hasta en peso. Señor Miranda, quiero agradecerle su presencia esta mañana. Nosotros, y le agradezco mucho por la oportunidad que nos dan de salir a través de estos medios de comunicación que tienen tan buena sintonía, para que el público se entere qué es lo que realmente está aconteciendo en el sistema. Amigos televidentes, ha sido la intervención de don José Miranda en su calidad de vicepresidente de los distribuidores, Asociación de Distribuidores de Combustibles aquí en Guayas, contándonos la problemática, lo que a ellos les acontece, el tema del margen de utilidad, anclado desde el 2003 y que no les permite avanzar. Buscan un diálogo de doble vía, quieren ser escuchados por las autoridades del gobierno central. Momento de ir a una pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.